Hola, yo soy Alejandra Martínez Castillo. Bienvenidos a este segundo miércoles del año para hablar de tener una vida generativa. Aquí hablamos de liderazgo, que liderazgo, recordemos, que no es una posición dentro de una organización, sino es una manera de estar en el mundo. Liderar significa influir, contar grandes historias, hacer que las cosas sucedan y autorregularnos. Y aquí vamos a hablar de liderazgo generativo y de cómo construir una vida generativa a través de significados generativos. ¿Qué significa generativo? Que lo puedo practicar, aprender y mejorar a lo largo del tiempo para después compartirlo. Entonces aquí el secreto no es solo quedarnos en la parte filosofal, que por supuesto que puede ser muy atractiva, más para quienes se ponen medio existencialistas como yo, sino verdaderamente traducir las palabras y los conceptos que vemos aquí a pequeñas prácticas y celebraciones cotidianas que nos acerquen más y más y más a nuestros objetivos y a lo que cada uno de nosotros defina como una vida satisfactoria o como una buena vida. Hoy vamos a hablar de una palabra que se presenta frecuentemente cuando hablamos de los seres humanos, ¿no? Y que es algo que en lo particular creo que es muy atractivo y algo que anhelamos. Y esto es la consistencia. ¿Qué quiere decir consistencia y cómo volvernos consistentes desde la parte generativa? ¿Ok? Lo primero, empezamos por el significado. ¿Qué dice el diccionario acerca de consistencia? La RAE dice que consistencia es la duración, estabilidad y solidez. Eso es, duración, estabilidad y solidez. Me encanta de estas palabras, creo que la más generativa y la que más nos sirve para este camino que estamos recorriendo es estabilidad. Algo estable, ¿sí? Algo firme. ¿Y qué quiere decir también cuando hablamos de la física, pero que se puede relacionar a desarrollo humano? Es la coherencia entre las partículas de una masa y los elementos de un conjunto. Coherencia quiere decir consistencia, pero ¿por qué no voy a hablar de congruencia específicamente? Porque congruencia la llevamos siempre a que mi pensar, mi actuar y mi decir están alineados y están de la misma manera. Esto ya está bastante sobadito. Quiero incorporar esta parte de consistencia que habla de una práctica constante a lo largo del tiempo. Podemos equiparar consistencia con constancia, pero además la consistencia habla de una cualidad. ¿De la cualidad de qué? De tener estabilidad. Sí, desde la etimología es justo el que tiene la cualidad de tener estabilidad y con es en conjunto. Sistere es tomar una posición o detenerse o clavarse en un lugar. ¿Sí? Entonces es de la mano de lo que quiero enfocarme, tener la cualidad de hacerlo. Eso es lo que quiere decir consistencia. La pregunta es, nosotros ya somos consistentes en algo. ¿Tú en qué eres consistente? ¿Eres consistente en incumplir tus promesas? ¿Eres consistente en hacer buenas promesas? ¿Eres consistente en quejarte? ¿Eres consistente en resolver? Nosotros como seres humanos ya tenemos consistencia en algo, porque la consistencia es parte de nuestro modelo económico, ¿no? ¿Qué es el modelo económico del ser humano? Nosotros hacemos muchísimas cosas en automático porque de esta manera estamos ahorrando energía y atención para poder dedicársela a otra cosa. El tema es que cuando empezamos a tener consistencia en una práctica que no nos sirve para la vida y no nos detenemos a observarla, la perpetuamos y la mantenemos de esta manera. Y entonces yo puedo ser consistente en algo que sirve para la vida o consistente en algo que no sirve para la vida. Pero esperando desde el punto de vista generativo, ¿por qué sirve ser consistente? Porque las personas saben qué esperar de mí. Y si alguien más es consistente en relación conmigo, yo sé qué esperar de la otra persona. Fíjense, aquí ni siquiera estamos hablando de una característica positiva o negativa. Cuando alguien consistentemente llega tarde, yo ya sé que si lo invito a comer, más me vale haber desayunado muy bien o llevármela tranquila, porque lo que puedo esperar es que esa persona llegue tarde. Si alguien consistentemente se detiene a hacerme preguntas o consistentemente tiene una palabra amorosa para mí, yo ya sé que hay mayor probabilidad, puedo generar una expectativa a partir de esa consistencia. ¿Ok? Es repetir un patrón de comportamiento. Eso quiere decir ser consistente, repetir un patrón de comportamiento.
Pero ¿cómo lo volvemos generativo? No solo repetir un patrón de comportamiento aislado o automático o sin saber por qué. Cuando yo repito un patrón de comportamiento que está a mi servicio y al servicio de los demás y que genera bienestar, entonces estamos hablando de una consistencia generativa. ¿Por qué es importante tener consistencia? ¿Qué es lo que hace a la gente consistente? Las personas consistentes ganan orden, es decir, cuando yo soy consistente en lo que hago, sé perfectamente cómo está mi agenda, qué es lo que voy a decir, cómo voy a reaccionar dentro de situaciones que ya conozco. Frente a situaciones desconocidas, esto puede cambiar, pero en general gano orden, gano felicidad. ¿Por qué? Porque sabemos que el orden es un precursor de la felicidad y en la medida en que yo voy haciendo lo que vengo haciendo de manera consciente, ¿sí? Y constante, puedo tener esta parte de saber dónde están las cosas y cómo reaccionar. Ganan confianza, no solo autoconfianza. ¿Por qué? Porque si yo soy consistente en mis promesas y mis acciones, bueno, crece la autoestima, sino también gano confianza de un tercero, que sepa qué esperar de mí, a qué se va a enfrentar, ¿no? O con qué va a compartir cuando está conmigo y gana credibilidad. La consistencia es maravillosa para tener credibilidad y esta se va construyendo a lo largo del tiempo. Fíjense cómo consistencia no es una emoción, no es como la confianza, que es una emoción y una acción. Hay panzómetro para la confianza, sí, pero no es lo único que hay. Cuando hablo de consistencia, yo tengo que ver, ¿sí?, esta coherencia en la masa, esta estabilidad en el comportamiento de la otra persona. Ahora, ¿cómo empiezo a ser consistente? ¿Cómo empiezo a practicar aquello que quiero? Haciéndolo, ejecutándolo. Yo sé que suena como muy facilito, pero las cosas más desafiantes de la vida son las más simples, las menos complejas. ¿Qué es lo que hace a un gran escritor? Escribir. Y escribir todos los días. No solo esperar a que llegue así una inspiración de repente y en ese momento sentarse a escribir y cuando se agota como si fuera gasolina, soltarlo. Cuando le preguntaron a Michael Phelps que él por qué era extraordinario nadando, dijo que porque él cuando se despierta, nada. Y después cuando sus amigos estaban en fiestas, él nadaba. Y cuando estaban preparando la fiesta de Navidad, él nadaba. Y entonces era consistente en su entrenamiento de natación y además, ¿no?, tenía un entrenador que le podía decir qué es lo que necesitaba para mejorar su estilo, su velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, los escritores fantásticos y los nadadores extraordinarios, como los líderes que de verdad marcan una diferencia, ¿qué es lo que hacen? Lo hacen de manera continua. ¿Para qué? Para tener también una consistencia en el resultado. No puedo yo estar haciendo algo de manera continua como una práctica y que un día salga un resultado y otro día salga otro. Esto seguramente lo van a entender mucho más los chefs y los panaderos y los médicos. Yo no puedo hacer algo de una manera siempre y cada vez tener un resultado diferente. Entonces, la consistencia nos ayuda a tener una expectativa del resultado y a confiar en que ese resultado va a suceder. Ahora en este año, y siempre lo hemos dicho, pero se ve mucho más claro de confía y suelta. Sí, confía y suelta después de haber hecho todo lo necesario que dependía de ti para el resultado. Y esto también es consistencia. Ver qué practicamos constantemente y honrar y apreciar el proceso. Muchas veces estar solo enfocados en el resultado nos resta la consistencia. Porque por ir por el resultado, digo, no importa, yo lo que quiero es bajar 10 kilos en un mes. Entonces voy a dejar de comer todo este mes hasta que entre el vestido. Y pasa la fiesta o pasa el momento y vuelvo a perder consistencia y a ganar peso. O queremos lograr dar los estados financieros del mes. Y entonces en vez de cada día tener consistencia o cada semana para estar revisando cómo van los números, 2 o 3 días antes solo me ocupo del resultado y que el resultado salga y hay muchísima presión. Entonces, tener la capacidad de apreciar, observar y honrar el proceso, ahí es donde está la consistencia. La consistencia de resultados se da a través de la consistencia de procesos y la consistencia de procesos se da a través de la consistencia de prácticas, ¿ok? Es difícil, por supuesto, empezar con nuevas prácticas. ¿Por qué?
porque las estamos aprendiendo. Y cuando estoy aprendiendo algo, acuérdense que empiezo de ser ignorante a ser incompetente, a ser medianamente incompetente y después ya empezar a tener maestría. Bueno, primero ser experto, después virtuoso y después maestro. ¿Por qué? Porque no puedo esperar que una nueva práctica la haga con la consistencia de una práctica que ya tengo haciendo mucho tiempo. Entonces, el factor de compasión y paciencia con nosotros mismos para aprender algo nuevo es importante. Puede que seamos, como ya he dicho, consistentes en prácticas no generativas. ¿Qué es lo que estoy practicando? ¿Practico juzgarme? ¿Soy consistente juzgándome? ¿Soy consistente descalificándome? ¿Soy consistente dándome excusas y dando excusas a los demás? ¿Dónde han creado una consistencia que ha impactado en su identidad y su reputación? ¿Sí? Es importante saber qué nos importa y tener claridad de nuestras prioridades. ¿Cuáles son algunos pasos que podemos hacer para ganar consistencia? Primero, ver dónde no estoy siendo consistente que me gustaría hacerlo. Preguntarme si en realidad me importa, porque si en realidad me importa, ¿por qué no lo he hecho hasta ahora? ¿Hay un precio que no quiero pagar o que creo que no seré capaz? ¿Sí? Preguntarme si sé ser consistente en aquello que quiero serlo. Puede ser que sea una práctica que yo todavía no conozco y entonces, si no soy consistente todavía, ¿cómo pido ayuda? Si no sé hacer algo, ¿cómo y a quién le pido ayuda? ¿Quién es el experto, el maestro o el coach que me puede acompañar a desarrollar esta práctica? Si no conozco a alguien, entonces buscarlo, ver quién es consistente en aquello que quiere desarrollar e ir y pedir ayuda. Ser absolutamente responsables de algo no quiere decir que pueda hacerlo solo. Responsabilidad no es capacidad y tener estos cajones separados, asumir mi responsabilidad y después desarrollar la capacidad a través de aprender de otro y practicar es lo que va a ayudar a consolidar mi consistencia, ¿sí? Empieza a hacerlo, practica. Es que Ale, todavía no me sale bien. Ni te va a salir bien hasta que empieces a hacerlo. Un grave error para empezar a crear consistencia es quedarnos en el pensamiento de qué es lo que necesita suceder para que salga perfecto y que haya el menor error posible. Y entonces no nos aventamos a practicar. Y entonces esto es tan absurdo como leer y leer y leer una receta y saber qué es lo que lleva y poder describir la calabaza, ¿no? Hablar del gramaje de sal, de los grados del horno, pero nunca aventarnos a hacerlo. Entonces empiecen a practicar y estén dispuestos a equivocarse y a ser inconsistentes al principio. La consistencia se gana a través de la práctica y la repetición. Crea una agenda para dedicar poco tiempo y energía a esto en lo que quieres ser consistente. ¿Sí? Podemos ser consistentes en algo todos los días, pero no necesariamente necesitamos dedicarle todo el tiempo. Por ejemplo, quiero ser consistente en mi práctica de hacer ejercicio. Pues no son 24 horas al día. Probablemente para alguien son 15 minutos, para alguien más son 2 horas y media, para alguien más sí son 6 horas, pero la consistencia también es, si no está en la agenda, no existe. ¿Cuál es el tiempo, el foco y la energía que necesito dedicar a esto para que empiece a dar resultados consistentes? Y después pide retroalimentación. ¿A quién? A las personas oportunas y adecuadas, ¿sí? A quien me está viendo como líder. Yo no puedo pedirle retroalimentación como líder, a lo mejor a mi hijo, porque no me ha visto, pero sí puedo pedirle retroalimentación como mamá y no se lo puedo preguntar a mis colaboradores, porque sería muy peligroso que mis colaboradores me vieran como mamá. Entonces, a partir de esta retroalimentación, yo obtengo información para poder ver qué es lo que necesito modificar. Y modifico una cosa pequeñita hasta que me vuelva consistente en esa cosa pequeñita y después voy a lo más grande. La consistencia, entonces, es un acumulado de lo que me importa, de practicar, de constancia, ¿sí? De diligencia, que la diligencia tiene que ver con este interés y atención en lo que pongo las cosas y con hacer aquello que me importa y aquello que le importa a mi comunidad, ¿sí? La consistencia me gana una reputación, confiabilidad, confianza, felicidad y orden. Entonces, es un gran momento empezando el año para elegir una cosita en la que quieran ser consistentes, en cuál no han sido consistentes en sus últimos años de vida y es un gran momento para empezar a practicar.
Y para volvernos consistentes empezamos inconsistentes. Entonces, incorporar la visión de compasión, de paciencia, de amor y de saber que en cualquier momento, si no me está gustando ser consistente en esta práctica, entonces cambiarla. Otra cosa es en qué han sido consistentes absolutamente que ya no les sirven, para parar de practicar eso y detenerlo y empezar a practicar algo nuevo. Yo soy Alejandra Martínez Castillo, muchas gracias por acompañarme en otro miércoles generativo. Les mando un beso bien grande. Si tienen dudas, preguntas, comentarios por dónde empezar, cómo hacerle, escriban en mi canal de YouTube, escriban en mi Instagram, ahí yo estoy muy activa contestando. Y les recuerdo que en lo que van a elegir ser consistentes, pongan estos dos componentes que yo elegí este año para mí, que sea todo delicioso y nutritivo en proporción. Que si hay algo que solo es delicioso pero no es nutritivo, lo quiten de su agenda. Que si solo es nutritivo pero no tiene un poquito de placer o de estar rico, lo quiten de su agenda y revisen la calidad de delicia y nutrición de sus relaciones, sus prácticas, sus comidas, etc. Disfruten la semana, que tengan un mes extraordinario. Les mando un beso bien grande. Bye.